Bueno, muy buenos días. Pues estamos aquí compartiendo este espacio para realizar la primera asesoría presencial acerca de contexto socioeconómico de la educación. Pues les recuerdo nuevamente, mi nombre es Caterine, soy la asesora que estoy con ustedes eh, dirigiendo el proceso y llevando a cabo cada una de las actividades que competen a esta unidad. Espero que estén muy bien, espero que hayan estado muy juiciosos con las lecturas, que se haya contextualizado y se hayan acercado a la unidad, a la materia, para obtener pues así unos excelentes resultados, recordándole la perseverancia ante el proceso y la dedicación de ustedes. Bueno, para dar inicio, quiero que nos centremos nuevamente al eje problemático, que partamos desde ahí, recordando cómo los diversos contextos socioeconómicos de la región inciden en las características del proceso de socialización primaria para la formación integral de la primera infancia. Entonces, recuerden como hablábamos en clase, que este semestre le vamos a apuntar y a reconocer cómo los diferentes contextos, cómo nuestra región inciden de una u otra forma para los procesos de socialización primaria y cómo estos procesos aportan a la formación integral de la primera infancia. Entonces, recordándoles que cada espacio les va a dar a ustedes una solución para para este eje problemático. Es ahí donde ustedes deben de ser estratégicos y de mirar qué es lo que les aporta a cada uno. Bueno, esta asesoría es para nuestro primer momento de autoaprendizaje. Entonces, para recordarles que aquí estamos integradas con 3 unidades, que es Introducción al Desarrollo Humano, Contexto Socioeconómico de la Educación, Filosofía de la Educación, y vamos a solucionar y vamos a darle respuesta a un subeje problemático. Entonces, como ustedes ya tuvieron la posibilidad de conocer su guía, de explorarla, de leer las competencias, los desempeños que nos vamos a proponer para este primer momento, estamos en este lapso de tiempo, estamos con el subeje problemático, cuáles son los referentes del desarrollo humano, filosóficos y normativos que sustentan los procesos de socialización primaria en el contexto regional. Entonces, desde la unidad de desarrollo humano, ella aportará los referentes pues, del desarrollo. Desde la filosofía aportarán los referentes filosóficos y desde lo normativo y desde contexto vamos a mirar y vamos a analizar cómo esas leyes, cómo ese marco legal, tanto a nivel internacional, nacional y regional, obviamente, va a sustentar esos procesos de socialización primaria. En clase trabajamos acerca de cuáles son los procesos, qué es una socialización primaria. Entonces, vamos a llevar esa pregunta a contextualizarla y hacerla un poquito más propia en nuestro contexto. Entonces, nacía una duda y me comentaban y me preguntaban que que si las actividades es para cada materia, por ejemplo, el mapa conceptual, uno para introducción, uno para contexto, no, porque por eso tengo en este momento y les tengo acá las 3 unidades, entonces para recordarles que somos articuladas, por ende, va un solo trabajo para las tres unidades. Bueno, durante lo propuesto para este momento, se tienen unos criterios de desempeño. Vamos a la guía, por favor, vamos con la página 7 de la guía y vamos a partir
de lo que se demostraba en las diapositivas, que está la filosofía de la educación, contexto socioeconómico, introducción al desarrollo humano. Se tienen unas competencias que no podemos ser ajenas a ella, porque cuando vamos en busca de algo debemos tener muy clarito qué es lo que a qué le estamos apuntando. Entonces se tienen las competencias genéricas y específicas, además se tienen unos criterios de desempeño. Entonces, como competencias, tenemos que ustedes van a describir la forma crítica y reflexiva, el contexto internacional, nacional y regional, donde permite reconocer y identificar los factores asociados a los fenómenos sociales y cómo estos tienen incidencia en la infancia. Esa es una de las primeras competencias. La segunda, articular los referentes tanto conceptuales sobre socialización y a la vez la perspectiva sistemática del desarrollo humano. Y la tercera competencia es comprender cómo esa incidencia de la socialización primaria en el desarrollo de la niñez pues en nuestra región. Bueno, como ya había quedado estipulado, ustedes iban a realizar unas lecturas básicas, se iban a apropiar y se iban a recordando la importancia que se tiene de cumplirse con el material que se estipula y con el material que se propone, ya que esas son como las bases principales para, para, la, para obtener un excelente producto. Primero, se tenía el video La Educación Prohibida. Ese estaba disponible en plataforma. Se tenía Educación y Filosofía, Una nueva educación para una nueva sociedad de William Ospina, La globalización y política educativa en Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal, y además unas lecturas complementarias, la estructura del sistema educativo. Se tenía unos documentos, Morirse de vergüenza y En contacto mínimo. Recordando que aquí están están las lecturas de las 3 unidades temáticas. Entonces, algunas me preguntaban por unas lecturas y pues es referente a cada docente. Entonces, eso es lo que cada se ha propuesto desde las 3 para consolidar y para fortalecer su proceso de aprendizaje. Bueno, con respecto a las actividades, como primer punto, es aclarar los conceptos de globalización, educación, reforma educativa, política educativa, sistema educativo, socialización primaria, caracterización de los primeros cuidadores, desarrollo humano, infancia y calidad educativa. Eso es lo primero que se debía aclarar y era lo primero que ustedes a partir de las lecturas tomar y obtenerse algún concepto de estos términos. En esta ocasión yo los he organizado y son como los ejes principales que les recuerdo nuevamente, desde cada unidad se tienen sus aportes, ¿no? Pero en este caso pues lo realizaré en conjunto. En primer punto tenemos la educación. Para hablar de toda esta cuestión del sistema educativo, reformas educativas, globalización, es importante tener muy claro pues el concepto de educación, que es educación. Entonces, pues en Colombia, esta es definida como un proceso pues de formación permanente, cultural y social, que se fundamentan desde una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. Entonces es como tal lo que se tiene a grandes rasgos el término educación. Del sistema educativo tenemos pues nuestra constitución política planteando unos diversos conceptos de este término, pero pues el más apropiado es que lo toman o lo determinan como un derecho de la persona de un servicio público que tiene pues una función social en el Estado, ¿no? Y que en cierta forma es el objetivo principal pues es velar por la calidad y el funcionamiento para una excelente formación tanto moral, intelectual, física,
pues, de las personas y de los educandos. Entonces, es muy relacionado, estos dos términos están muy de la mano, porque pues para obtener el sistema educativo que está conformado en Colombia, tanto por educación preescolar, educación primaria, secundaria, primero que todo pues debe estar muy claro qué es educación. Tenemos acá también socialización primaria, que pues como lo hablábamos y lo trabajamos el día del encuentro presencial, decíamos que la socialización primaria es como la primera interacción que tiene el niño y que tiene con la familia, con el entorno, ¿sí? Entonces, es la primera etapa, digamos, lo que atraviesa el niño, y por ella y por ende se convierte en un miembro de la sociedad. Decíamos que no todas las pautas que se den son favorables, que no podemos decir que toda socialización primaria sea positiva o negativa, porque depende del proceso de crianza y depende cómo se ha dirigido desde el núcleo familiar y desde la tipología de familia en donde se esté desarrollando el niño. Primera infancia. Qué será primera infancia y cómo podremos determinar este término? Entonces, pues es el periodo constituido desde el nacimiento, en los primeros años de vida, el preescolar y la transición al periodo escolar. Este término fue determinado por el Comité de Derechos del Niño en el 2016, que es la UNICEF. Entonces, hay muchísimos términos de primera infancia, hay diferentes concepciones, cada autor tiene su línea, cada quien, unos dicen que va hasta los 18 años, hasta los 16 años, lo que es la edad, lo que es adolescencia, lo que es, entonces, así como eso está determinado así, lo mismo de primera infancia, que va hasta los 6, 8 años, hasta los 5, entonces, que hay primera, que hay segunda infancia. Pero entonces lo que nosotros acá nos vamos a enfocar, que son los primeros años de vida, que va hasta los 6 añitos. Entonces es como las primeros tramos que el niño realiza, que ocurre, que sus procesos de socialización, que va a la escuela, entonces es esa primera etapa. Bueno, aquí ampliando un poco acerca del concepto de globalización, que es como uno de los términos principales para el trabajo de este momento y que también se enfatizó. Decíamos entre todos que creamos cada uno su concepto, llegando como a la conclusión y a la determinación que globalización es la ampliación de la dependencia tanto económica, cultural y política de los países del mundo, que, que a través de los años se ha ido ampliando, se ha ido tanto a nivel, antes era solo económica, ahora es cultural, la educación, y que entre países se ha ido fortaleciendo el proceso de la ampliación de la dependencia tanto en la globalización. Política educativa, tenemos que es el conjunto de leyes, decretos, disposiciones y reglamentos que conforman la doctrina pedagógica de un país. Entonces es como las leyes y el marco legal que constituye toda la educación. Entonces aquí también están trazados los que son los objetivos y los procedimientos necesarios para alcanzar pues la educación, la calidad educativa que tanto se habla en nuestro país. Bueno, a grandes rasgos, esos son los términos y son los conceptos que ustedes deberían y deben tener y aclarar durante este primer momento de autoaprendizaje, ¿sí? Entonces, les quise como enfatizar con el fin de aclararles un poquito. Entonces, es muy importante que tengan claro qué es globalización, investigar mucho acerca de esto, del sistema educativo. Ya les decía que es como está conformado en Colombia como esa ramita que está estructurada todo lo que es educación, tanto preescolar, primaria, secundaria, ¿sí? Bueno, teníamos un segundo punto que era explorar o que es
explorar los referentes teóricos y normativos acerca de cómo la globalización ha venido incidiendo en las políticas públicas educativas del país. A través del proceso de lectura e investigación que ustedes han hecho, se debe reconocer cómo la globalización incide en las políticas de toda la cuestión y el tramo de educación en nuestro país. Entonces, revisar qué influencia hay en este sentido. Llegamos al mapa conceptual. Se deben tener conceptos claves. Yo les decía y les orientaba que lo que, a mi punto de vista, lo que más conviene es tener en cuenta el primer punto, y a partir de esos términos, pues se va a elaborar el mapa y se va a estructurar con los conceptos claves, teniendo en cuenta pues los aportes de filosofía y lo que el docente oriente, igual de desarrollo humano, porque pues ellos tienen sus posturas y orientarán pues el mapa conceptual. Este mapa conceptual es para los tres profesores el mismo, porque van las unidades integradas. Que cada uno debe enviarla por su plataforma, que si de pronto lo envían solo al profesor de filosofía, la profe o el profe de desarrollo humano quedaría sin trabajo, igual que contexto socioeconómico. Entonces es un proceso de autoaprendizaje al primer momento. Por favor, cada uno envíen a su plataforma el trabajo. Este mapa, ustedes muy juiciosos y muy creativos, lo van a presentar y lo van a sustentar el tercer encuentro presencial. Entonces, esta será, y habíamos quedado, y les recuerdo que será la heteroevaluación para nuestro proceso del tercer encuentro, que es el 7 de octubre. Bueno. Quinto, ustedes van a describir, en la clase de investigación se les hizo entrega de una población, de una tipología familiar a cada grupo, y ustedes, la tarea es investigar acerca de ellos y conocerla a fondo, ¿sí? Y a partir de eso aplicar una guía de observación. En este momento les he traído acerca del proceso para caracterización. Entonces, se presentará el instrumento que se ha establecido para caracterizar donde se desarrolla el proceso de socialización primaria. Entonces, tenemos el tipo de población. Ustedes van a colocar la que se les seleccionó, tanto población afrocolombiana como población campesina, bueno, según lo que se adquirió con investigación pedagógica. Hay unas categorías y hay unas características. Recordarles que cada uno, independientemente de que el trabajo luego se vaya a hacer en grupo, cada persona debe tener su grupo, su población. Que si a las dos nos tocó población, con mi compañera nos tocó población indígena, entonces vamos a escoger una sola población. No, cada uno va a escoger y va a seleccionar una población. Entonces, una familia indígena y otra familia indígena, para luego sí ser más objetivos y poder hacer la triangulación de datos y de análisis de la información, ¿no? Entonces, las categorías que están es normatividad. ¿Qué características tiene esa normatividad de ese contexto normativo? Tanto la situación económica, tanto a nivel nacional como regional. La condición socioeconómica, entonces, de esta familia, el origen, qué estrato tienen, el tipo de vivienda, actividad económica, si ven servicios de escolaridad, bueno. La ubicación geográfica de la familia, dónde está ubicada, ciudad, barrio, comuna, entonces ustedes ahí van a realizar su ubicación contextual. Entonces, estos son los 4 ítems, son muy precisos, pero son muy estratégicos y de ahí depende
los resultados de su proceso del el producto como tal. Entonces, recuerdo normatividad, qué normas rigen este tipo de población. Situación económica, ¿cómo es la situación económica tanto a nivel, es el estudio que ustedes van a hacer, tanto a nivel nacional y si se puede hacer a nivel internacional, mucho mejor, nacional y regional, qué situación económica se tiene en esta tipología de familia, la condición como tal, el origen, qué estrato tienen y dónde se están ubicados. ¿Listo? Entonces, este instrumento estará ubicado en plataforma para que ustedes, por favor, lo socialicen. Cada docente también pues, se encargará de socializarlo y encargará de revisar. Entonces, aquí estamos cumpliendo el punto donde dice, de acuerdo con los resultados de la guía de observación, es decir, con lo que ustedes han podido tener y han podido obtener de esa guía, van a describir y van a hacer un análisis general de la población que a ustedes les correspondió. Entonces, van a tener en cuenta las categorías y a condensar esta información en un texto donde ustedes presenten la situación socioeconómica. Bueno, desde la semana pasada está activo el foro. Ha sido el momento de que no he recibido ningún tipo de participación. Yo les he recargado por el grupo que por favor participen. Más que tenerlo como por un punto, por una nota, es tenerlo por cómo nos vamos a nutrir con este aprendizaje, ¿sí? Cómo esto cómo nos va a fortalecer en nuestro producto. Espero que hoy, mañana, realicen intervenciones no han recibido y es muy esencial y es muy indispensable para el proceso de estudio. Entonces, por favor, vamos a debatir los puntos que se han tenido como actividades, propuestas como actividades. Entonces, sí les pido, por favor, que participen en ese foro, es muy indispensable. Entonces, más que, vuelvo y repito, más que una nota lo hagamos es por fortalecer nuestro proceso de estudio. Y tenemos un producto que es un texto expositivo. Antes de llegar a ese producto, yo les había dicho en clase que se iba a realizar, pero por el tiempo tan corto, la caracterización socioeconómica de la población, algo a grandes rasgos de lo que ustedes les había correspondido, ¿cierto? Tenemos acá, vamos a identificar lo que es población indígena. ¿Qué características y qué será la población indígena? Entonces, la población indígena pues se utiliza muchas veces y se les llama a las personas oriundas de un pueblo originario y se utiliza muchas veces el término nativo, ¿sí? Entonces, este término va muy similar, es un sinónimo de indígena. Pero pues ya que no es lo correcto llamarlo así, es importante y resaltar que la persona indígena es que ha pertenecido a una región tiempos antes de la conquista. Entonces, esa es como tal la terminología y ese es el significado. Entonces, podemos decir que los pueblos indígenas preservan sus costumbres, tanto naturales como prehispánicas, y mantienen una organización diferente al Estado moderno. Si ellos tienen sus características y tienen sus costumbres un poco diferentes a lo que muchas veces se vive en la modernidad. Y bueno, acá en el Caquetá estamos muy afortunados de tener diferentes poblaciones indígenas, tenemos acá una loca, tenemos entonces, es muy favorable y es muy enriquecedor y tanto a nivel internacional el Caquetá es determinado por esa riqueza que se tiene de población indígena. Entonces,
Tienen unos rasgos físicos, en su mayoría de casos es una piel cobriza, es unos ojos oblicuos, el cabello lacio y oscuro, nariz recta y alargada, y de por sí es una constitución robusta, ellos son. Entonces, un tipo de vivienda construidas con árboles, madera o paja. La vestimenta también es característica de ellos. Generalmente se visten con lo que ellos mismos tejen, tienen unas habilidades para toda esa cuestión de joyas, sí, entonces muchas veces se confeccionan con piel de animales, con hojas, entonces es como lo característico. La organización social tienen un orden jerárquico que la figura principal pues es el cacique. Mm, También existen tribus con diferentes tipos de familias, tipología de familias conformadas por padre, madre. El rol muchas veces del padre era o ir a cazar, ir a obtener su alimentación para su familia. Y las mujeres pues eran la confección de vestimentas, de organización del hogar, sí, entonces ese era como no se veía aquí en el tiempo de que las mujeres pues tengan su rol como es, de trabajar, de bueno, en fin, como tal en un cargo, no sé, que era como más ese papel de ama de casa. Tienen una religión, cada tribu tiene su creencia. No todos comparten las mismas creencias ni las mismas costumbres religiosas, pero pues sí, sí existe, sabe que existe un creador, pero pues cada grupo lo orienta pues, por sus culto y por su admiración que tenga. Recordarles también que las costumbres indígenas tienen, por ejemplo, que es el mambe, toda esa cuestión de que ustedes saben que se maneja, fumar tabaco, entonces son todas esas cositas que son originarias de ellos. La danza, la música es especial y cada grupo también maneja sus, sus costumbres. Bueno, tenemos acá la población afro. ¿Qué será esa población afrocolombiana que se le llama? Entonces, decimos que para caracterizar la población afrocolombiana es importante reconocer que la Constitución de 1991 reconoció la Constitución como pueblo y como un conjunto de derechos colectivos que forma parte de la diversidad étnica y cultural de nuestra nación. Entonces, por primera vez en la ley 70 de 1993 fue reconocido este término y este hito nacional y regional del reconocimiento afroamericano, donde se reconocen los derechos colectivos de tierras y conocimientos ancestrales de la comunidad afrocolombiana. En esta ley se hace referencia al grupo poblacional como comunidad negra, a la cual se define como un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una historia y que tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la región o del campo poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos. Esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 2 de la Ley 70 de 1993, citada en el Ministerio de Interior y Justicia colombiano. Bueno, entonces se dice que la población afrocolombiana llegó a los territorios de la actual Colombia como un grupo homogéneo y que se ha incluido entre una diversidad tanto cultural como regional. La mayor zona donde se presentan es el Monte Caucano, la zona insular caribeña, las costas atlánticas, pacíficas, los valles interandinos, y pues acá también contamos con una población bastante grande de afrocolombianos. Bueno, población afro, población indígena, ahora vamos con la población campesina. Es uno de los sectores más importantes. El campo y el agro para nosotros es lo esencial. Gracias a ellos
se cultiva, gracias a obtenemos los diferentes productos, obtenemos los diferentes alimentos que son comercializados, que son en nuestro pueblo. Entonces, la comunidad rural es cuando pues su mayor oferta son los recursos naturales, sus habitantes logran obtener mayores arraigos por su tierra, su sentido de pertenencia y disponen todo por esos recursos. Entonces, es el espacio, este espacio calificado como rural, es decir, pues obviamente opuesto al urbano o a la ciudad. Los términos más usuales es campo, agro, que no debe confundirse lo agrario con lo agrícola, pues mientras lo primero, o sea, lo agrícola, pues es todos los productos que se utilizan, y pues el agrario, pues es como tal el campo. Bueno, la población en condición de desempleo, estamos en esta parte, condición de desempleo, se tiene que en junio de este año, los últimos datos, se tienen 22 millones de personas desempleadas. Pues esta población pues es muy fácil de determinar, pues es aquel que de alguna otra forma ha perdido su empleo y que estamos rodeados mucho y se busca por diferentes opciones. Y las mayores, estos datos que les di, de 22 millones, personas que no se encuentran ocupadas, son aumentado gradualmente porque es una diferencia de 552.000 personas a diferencia del año pasado, el 2016. Entonces vemos cómo día a día se ha ido fortaleciendo este. La población del conflicto armado, pues todos estamos sabemos que Colombia ha tenido una larga historia de violencia, también se ha rompido por todos los cañones del conflicto, la confrontación armada ha sido muy fuerte y como tal apenas el país empieza como a esclarecer todos esas dimensiones y esos alcances que ha tenido la violencia. De alguna otra forma, hay mucha población y más en esta región del país que por víctimas tanto de desplazamiento, víctimas de arraigo de sus tierras, víctimas de una u otra forma que han afectado y que por obligación han tenido que dejar sus tierras, sus familias. Entonces, es esta población la que vamos a analizar y vamos a determinar cómo está en el momento. Entonces, en marzo del 2016, Colombia se cerró con una población de 7.999.663 víctimas del conflicto armado, las que han estado registradas por el Estado, porque pues hay muchísima gente más que no, que no, que no está determinada y que responde a todas esas necesidades y estos estragos que les ha dejado el conflicto. Hay otras formas de violencia que no solamente por el conflicto armado. Existe la ley de víctimas y restitución de tierras, que en especial a las personas que en mayor grado de vulnerabilidad han tenido pues, dificultades, se les invito a investigar y se les ha dado como este espacio para poder restablecer de una otra forma los daños que se han tenido. Bueno, población adulto mayor, pues es las personas a partir de los 60 años. Población en zona de riesgo, personas que están ubicadas en sitios de alta vulnerabilidad, tanto geográfica, donde sus casas pueden estar al albarido con un de una derrumbe, sí, entonces toda esa población que está en riesgo geográfico. La población madres cabeza de hogar. Las mujeres no solamente cabeza de hogar son las que tienen hijos menores de edad discapacitados y que dependen
de una u otra forma, de forma exclusivamente de ella, tanto a nivel económico, sino que la Sala Laboral de la Corte Suprema también ha advertido que se debe conceder este derecho a quien el Estado le da una especial protección bajo lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución, desarrollado por el artículo 2 de la Ley 82 de 1993. Entonces, por favor, a las personas que les correspondió este tipo de familia, de esta tipología de familia, esa ley es muy indispensable que la tengan en cuenta para que profundicen en ella. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que la madre cabeza de familia es quien tiene a cargo exclusivo la responsabilidad pues, del hogar, y cuando los demás miembros tienen capacidad para trabajar debidamente comprobada, es indicado por la corporación. Familias con población con necesidades básicas satisfechas, pues es todas aquellas poblaciones que de alguna u otra forma se tiene lo básico, educación, se tiene pues la educación, la vivienda, se tiene lo necesario para, para vivir. ¿Sí? Entonces, no son estratos altos, pero pues tampoco con mayores necesidades, como su nombre lo dice, básicas, necesidades básicas que están solucionadas. Entonces, a grandes rasgos es como la caracterización de las familias, la tipología de familias que se les correspondió. Yo iré a escanearlas algunas cositas y se las cuelgo en el foro para que ustedes las tengan en cuenta y si les pueden tomar de referencia para sus informes. Bueno, realizado pues este pequeño análisis, ustedes deberán realizar un texto expositivo donde respondan a una pregunta que es cómo la globalización repercute en el contexto socioeconómico del país y las políticas educativas, así como las características de socialización primaria. Con esa guía de observación que ustedes obtienen en ese análisis, podrán tener en cuenta cómo las características de la socialización primaria y cómo la globalización de alguna u otra forma influye, repercute a nivel socioeconómico en el país y a nivel de las políticas educativas. Recordarles que eso se debe enviar el 12 de septiembre sí, y que se tendrá en cuenta para la evaluación la puntualidad en el envío, capacidad para identificar ideas principales de cada una de las lecturas, recuerden la articulación de las 3 unidades, la calidad en la elaboración del producto, la coherencia, cohesión, utilización de las normas APA. ¿Listo? Entonces es con lo que se tiene para este momento de autoaprendizaje. Por favor, les recuerdo la participación del foro. Es indispensable. Cualquier duda, pues estaré atenta. Creo que he estado muy pendiente del proceso que se ha llevado. La lectura creo que se rotó, hubo bastante dificultades porque no se puede abrir y intenté varias veces y no se pudo cambiar el formato. Entonces, pues de todos modos, ya la tienen, ya le solucioné por ese lado. Por favor, me escriben, por favor, estaré muy atenta y espero que muy juiciositos estén con el proceso de lecturas y con el proceso de investigación. Por favor, no se queden solo los lectores que están ahí, indaguen. Lo de globalización es una terminología muy amplia, sé que hay que trabajarle mucho a eso. Fue un gusto, espero que se obtengan excelentes resultados. Por favor, disciplina y calidad en lo que se haga y estamos atentos. Cordial saludo y hasta luego.